Hola a todos, bienvenidos a otra edición de La Tertulia, el podcast. Esta vez ya estamos acá en nuestro estudio, el 10 Estudio, el estudio oficial de La Tertulia y de todos ustedes, con la producción de Ricardo Mayorque o Francisco Medina. Les damos la bienvenida donde ustedes estén, a la hora que a ustedes les encanta escuchar este tipo de podcast en vivo o grabado, que a través de nuestras plataformas de audio del canal de YouTube de La Tertulia Verla. Juan David Londoño, bienvenido. Hoy tuve una invitada, la verdad, maravillosa y con un ADN del fútbol colombiano mundial único. Sí, señor, con un saludo para Oscote, para toda la gente que nos va a ver y nos va a escuchar. Ya también momento para que volviera a el podcast de La Tertulia lo haga una nube, después de lo que fue la participación de Magnolia, la esposa de René Yica. Y hoy queremos una invitada muy especial, una invitada también muy cercana al universo atlético nacional, y es Daniela Maturana, médica de Gran Pacho, de Gran Francisco, de nuestra leyenda tan querida por todos. Así que, Daniela, bienvenida a La Tertulia en Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá en la tertulia. Qué rico que toda mujer esté en un espacio de estos conversando. Felicitaciones por el día de estudio, qué rico. Estas nuevas innovaciones que realmente van a crear muchos contenidos más para todos los simples del verlo que amantes esas. Daniela, les cuento a todos, es politóloga y es especialista en comunicación política de CAFIT. Hoy trabaja en la gerencia social de Compa. Sí, estás ahí hace un par de años ya, pero hay otras cosas, Juan, muy grandes en la hoja de vida de esta valiosa mujer y fue viceministra del deporte. Sí. Que eso le vamos a preguntar mucho, teniendo en cuenta la situación del deporte en Colombia, tanto en sus grandes logros como en sus retrocesos. Correcto. Y también fue concejal de la ciudad de Medellín, que eso fue una experiencia impresionante porque ahí fue política, netamente política. Y yo quiero empezar por ahí porque hay dos frases que leí en una entrevista precisamente en el portal de Confama, que eres una defensora de poner en el centro a las personas y de escuchar voces diversas. ¿Qué tal te ha ido en esa misión en la vida? Yo creo que es un aprendizaje que hoy sigo como implementando en mis políticas de vida, abrazar la diversidad. eh, con el tiempo fui entendiendo qué significa la diversidad para las personas, para el desarrollo social de nuestro país, para las organizaciones. Y creo que vino desde preguntarme mucho quién es Daniela Maturana, cómo crecí, qué significa ser una mujer negra, afrodescendiente, mujer, y cómo están esas realidades de las personas negras, afrodescendientes, que otros grupos, por ejemplo, como la comunidad LGBTIQ+, indígenas, personas con discapacidad, han sentido o los hemos hecho parte de los procesos sociales. Entonces, creo enormemente en la diversidad como una fortaleza para construir sociedades más prósperas, empresas más competitivas, más productivas. Además, no lo digo yo, lo dicen los estudios, sobre todo pues como de grandes firmas como en Boston Consulting Group o McKinsey, que hablan que cuando una empresa tiene diversidad, casi que el 75% de sus empleados se siente más satisfecho en una organización. Hay un 19% más de innovación, claro, porque si vos con esa gente muy diferente asumir un reto, seguramente vamos a tener no solo una postura, sino 10, 15 de personas que hemos vivido diferente, que hemos estudiado carreras diferentes, que tenemos gustos diferentes, que hemos experimentado momentos de nuestra vida diferentes. Entonces 19% más de innovación, 36% más de rentabilidad. Entonces es una ventaja competitiva para las organizaciones, pero yo también creo que es una ventaja competitiva para el país. Entonces yo creo que un país que excluye a algunas personas y que no es para todo está perdiendo mucho. Pero en el ámbito de la realidad, uno ve mucho el discurso, ¿no? El discurso y Disney metiéndose en el cuento, pero más como a veces siento yo que es más que desde las instituciones arman como por cumplir el discurso de la diversidad o de la tolerancia. Con una cuota. Exactamente, más como para quedar bien. Es hora también, o sea, sí se está viendo que hay que ejecutar más que tener tanto discurso. Yo creo que sí se está ejecutando y las cosas son necesarias porque orgánicamente no pasaba. Entonces, las organizaciones en la política empezaron a decir, cuando en el gobierno, bueno, en el Estado pusieron más o menos a principios de los 2000 la ley de cuotas, dijeron todos los partidos políticos deben garantizar que el 30% de las mujeres, pues apenas hasta las elecciones pasadas, Se ejecutó. hace 18 años se ejecutó. Entonces también es como
como cuando uno se pone un reto, voy a ir al deporte, que es la otra pasión que me encanta, la diversidad del deporte, es cuando yo voy a correr una media maratón, que me pasó hace poquito que fui a correr a Lima, yo tenía en mi cabeza correr la media maratón en 2 horas 5. Ya había corrido Medellín en 2 horas 9, yo dije, puedo correr en 2 horas 5, estoy fuerte. Y mi entrenador me puso 1 hora 59 minutos con 58 segundos y yo, menos de 2 horas, es un reto enorme porque es correr a un ritmo que yo nunca había corrido, 21 kilómetros. Y yo dije, Ortega, ¿para qué me puso eso? Qué susto. Pero también no lo hice, yo hice 2 horas 10 segundos, me faltaron 10 segundos para cumplir lo que él me había puesto, 12 segundos 12, prácticamente. Pero si él no me hubiera puesto eso, yo de pronto hubiera... ¿Qué pasó? Bueno, eso se puede editar, menos mal es grabado. Sí. Sigue, sigue. Pero si no me hubiera puesto eso. Arrancó de... Si él no me hubiera puesto eso. Si él no me hubiera puesto eso, seguramente yo me hubiera ido cómoda de 2 horas 5, que era la meta que yo tenía, y no me hubiera dado cuenta todo el potencial que yo tenía para dar. Y Claro. creo que tenía para llegar incluso a cumplir esa meta, solo que al final, pues como que dije, voy cumpliendo el plan tal cual. Entonces, exigirse, ser ambicioso, ponerse un poco metas más allá, sí es importante. Entonces, en temas de diversidad, yo creo que es decir, venga, queremos más mujeres participando en juntas directivas. ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos esa meta, que más mujeres estén en cargos directivos de mi organización y que entonces tengo una junta directiva de 5 personas que al menos 2 sean mujeres. Eso que implica que yo cuando vaya a recibir hojas de vida, al menos tengan en cuenta las hojas de vida de las mujeres, y no una mujer por ser mujer, sino que hay Ahí está el mujeres, punto. hay mujeres que tenemos los pergaminos, por decirlo así. Hemos estudiado, tenemos una carrera, Calidad, especialización, capacidad. maestría, capacidad, las habilidades, pero históricamente pensamos que eso va a llegar orgánicamente, ¿cierto? Entonces hemos visto, y yo que tengo pues este tema de género en el que trabajo mucho desde este rol en el que estoy en Confama, que por más que hagamos estas acciones, todavía hay menos mujeres en cargos directivos, hay menos mujeres en juntas directivas, entonces sí hay que ponerle pues, como los reflectores y las luces al problema para poderlo solucionar. Un paréntesis pequeño porque hablaste del atletismo, de correr. Nacional tiene su propia carrera. ¿Has participado o vas a participar? ¿Cuál es tu Claro objetivo que en, sí. en esa carrera? En Grandeza Run Fest. De la Run Fest, fui a la primera versión, obviamente. ¿Qué tiempo hiciste ahí? Ay, no me acuerdo. ¿Y cuántos kilómetros? Eran 11 kilómetros y tenía que hacer un test de 10 kilómetros, entonces lo hice. En ese momento tenía la meta de hacerlo en menos de 1 hora y no lo logré. La verdad, habían unas lomas que no me acuerdo por qué parte de ganar esta, yo decía, no estoy preparada para dos lomas, pero pues mi plan de carreras este año, pues después de haber ido a Lima, es hacer los 15K de Alias, luego Grandeza Run Fest, que es el Sí. 26 de julio, que también estamos conmemorando los 10 años de la segunda La Copa Libertadores, entonces La también despedida del tengo- mago. entonces mucha expectativa porque creo que va a ser una fiesta, además pues al otro día es el 27 de julio, que nosotros lo hemos resignificado un montón, y ya viene la carrera de la casa, que es la carrera principal, que es Maratón de... Ya tiene todo el cronograma Sí, pues claro, completo. uno organiza porque cada profesional. carrera uno hace unos mesociclos de entrenamiento, entonces vas trabajando la base, vas trabajando intervalos, tu resistencia cardíaca, entonces uno va organizando, y yo no lo hago solo, pues lo hago con el equipo. ¿Y en qué momento aparece el atletismo en tu vida? Es que de momento no tengo la menor idea, porque cuando estaba en el colegio y me ponían a hacer test de 1 milla, lo odiaba. Desde Cooper. Sí, el test de Cooper y todo eso lo odiaba. Jugué voleibol y fútbol en el colegio, sí, fui súper deportista. ¿De qué jugabas? siempre. De Fútbol. delantera, pero era malísimo. Sí. Malísimo, o sea, Dos pies al revés. el flow del fútbol y la sangre del fútbol para jugar no fue lo mío, pero tenía una compañera que sí era muy buena delantera, entonces nos ponían a las dos y ella casi siempre me ponía el gol en la raya y yo simplemente empujaba, pero también era como por pasar chévere. Fuimos uno de los primeros colegios en ¿Qué tener colegio? fútbol femenino, el Corobo School, de las primeras, incluso ahí pues desde en ese momento conocí a Lilo Zapata, que es nuestra gran precursora del fútbol Claro, femenino en claro. Antioquia. Entonces, Estuvo en una tertulia con nosotros, Lilo, Lilo es que ya está otra vez en formas íntimas de lleno, pues porque la alianza con Sí. Nacional terminó, pero ¿qué sería del fútbol Sí. antioqueño femenino sin ella? Y sí, la profe Ángela, que es la otra coequipera en ese proceso, era mejor para voleibol, porque como soy alta, Claro. entonces sí era un buen centro en voleibol
para jugar. Ya que entramos en esos temas, obviamente para todos los que nos están viendo en este momento en el canal de YouTube y nos escuchan en todas las plataformas de audio, acá hemos tenido a Andresillita como hijo de René, tuvimos a Magnolia como esposa de René, también tuvimos una charla una vez en que enlazamos, que creo que alcanzaste a estar, que enlazamos a varios de los hijos de Alexis, los hijos de René, y estuviste tú todo virtual, eso fue en pandemia, pero sí es muy bueno como que le cuentes a todas estas nuevas audiencias el crecer y ser la hija de Pacho. Eso es un piano que uno de pronto es muy pesado, un yunque que tiene sus cosas positivas, pero otras no tanto. Cuéntanos un poco de cómo ha sido en los años de vida que ser hija de Pacho Maturana. Bueno, lo primero es que para mí es un orgullo. Yo soy una enamorada de mi papá. Creo que nos miramos los dos. Él me mira a mí, yo lo miro y los dos somos súper enamorados el uno del otro. Soy la única mujer. Tengo 3 hermanos hombres, entonces también hay ese vínculo súper bonito. Mi mamá cuenta que, pues mi mamá contaba, porque mi mamá ya no está, pero que cuando estaba en embarazo mi papá y ellos les decían, ella va a ser una niña y mi papá una hija se va a llamar Daniela. Entonces creo que fui una niña deseada y sobre todo por él. Y pues yo siempre cuento que yo siento que mi entorno era mi papá y mi mamá. Siempre quise mi entorno. Ya es cuando uno sale a la calle que empieza como Maturana, el autógrafo y no es como, ve, ¿qué pasa con eso? Obviamente, y lo conversaba de la oficina, no tuve la fortuna de tener a mi papá todo el tiempo por su trabajo. Entonces, nosotros, pues en el 89 yo tenía 3 años, entonces estaba muy chiquita, entonces no pude mencionar ese primer gran logro. En el 90, pues también creo que el recuerdo es como momentos de mucha gente en mi casa, periodistas, como así más flashes de lo que pasó en ese momento. 94 creo que sí, ya fui más consciente y sobre todo con el tema de Andrés Escobar, porque tuvimos que tener incluso seguridad en un momento durante esa época. Ya después no la quitaron, pero cuando pasó todo el momento sí me acuerdo de los carros que llegaron a la casa, de mi papá, de mi mamá, hasta me acuerdo cómo estaba yo vestida en ese velorio. Entonces sí me acuerdo como de esos momentos. Y nosotros vivimos con mi papá cuando nos fuimos para Valladolid, cuando estuvimos en Madrid. Entonces vivimos en Madrid, en Cali, pero ya cada vez que yo crecía, para mi mamá era más difícil que no me adaptara a los amigos. Entonces, cuando mi papá estuvo en Ecuador, en Costa Rica, pero bueno, era en Argentina, mi papá se iba y nosotros nos quedamos acá. Entonces, yo solo iba en las vacaciones. Entonces, como que la posibilidad de disfrutar a mi papá todo el tiempo siendo papá en la casa, no la tuvimos. Esto yo creo que me di cuenta yo mucho más madura cuando uno empieza a trabajar su niño interior y a decir, pues, un papá que no fue ausente porque quiso, sino que él tenía un legado más grande. Y yo le digo a mis hermanos y a mis amigos, el legado de mi papá solo era con su familia, que fue muy importante con mi familia, porque mi papá es un hijo extraordinario, daba la vida por mi abuela, por mi mamá. Usted escuchaba él hablar de mi abuela Hilda, de mi abuelo Marceliano, de nosotros, pues Pablo, Sebas, Daniel y Daniela, pero pues también se muere por sus hermanas, es un gran hermano, por mi tío César, que en paz descanse, eran parcerísimos. Entonces él Además tenía eran igualitos. Sí, Pero impresionante. y hablaban igual, esa elegancia expresión, tan todo. maturana. De los dedos, o sea, todo era unos gestos muy parecidos. Entonces fue muy importante para retirar, creo yo, de nuestra familia, de los Maturana. Pero yo siempre digo que yo tenía un montón de hermanos más, porque René lo ve como su papá. Yo digo, René es un hermano mío, Mario, Alberto Yepes y todos, pues como la cama de jugadores que estuvo con él y que siguen estando muy cercanos. Entonces también creo que el legado de mi papá y la responsabilidad era con un montón de hijos más, y no solo con los hijos, sino con el país, con otras selecciones, porque a mí me sorprende, hay una periodista que se llama Gloria Andrade, eh, que siempre me escribe de Ecuador y ella es fan número 1 y me manda fotos llenas de mi papá en Ecuador y me dice, acá en un chat de periodistas de Ecuador están hablando de tu papá. Entonces en Ecuador lo recuerda con mucho amor, porque también él sentó las bases que luego siguió Fernando Suárez, con Borillo también. Entonces fue un proceso muy bonito, que diría que fue yo también, o sea, en Argentina, a pesar de que no fue como grandes éxitos, mi hermano dice que Daniel sí le tocó vivir unos momentos ya, porque también lo acompañaba a los entrenamientos.
era como que Pacho, querido, lo quieren mucho y lo respetan un Yo- montón, entonces Ya para la palabra a Juan, a Pacho lo quieren más a veces por fuera que acá adentro. yo creo. Más, lo quieren a veces, lo Valorar. respetan, le reconocen más su legado por fuera que en Colombia, más no en Antioquia. Hablo sobre todo de lo que es Bogotá Sí, y esas sí. partes. Y yo creo que todavía no hemos podido mencionar lo que Pacho nos dio. Entonces, pues nada, para cerrar eso me siento súper orgullosa porque creo que somos, yo le digo a mi papá que de pronto esas ganas mías de servir desde lo público es porque yo aprendí que a través del deporte se puede unir a un país y sigo convencida de eso. Cuando uno vea pues a Mariana Pajón, que estuve hace poquito con ella en un conversatorio, pues con la selección Colombia y demás, creo que ahí pues nuestros colores siempre van a ser verdolagas, pero vamos a alentar a la tricolor, entonces, y creo que también lo que hizo con ese equipo de cambiar la mentalidad del futbolista colombiano, que estuviera la forma de hablar, de comunicarse, de vestirse, tenía un porqué, un sentido también social y un sentido de llevar el ser humano a otro nivel, y eso hace un líder, cuidar a los demás para que saquen su máximo potencial y para que sean mejor cada día, y creo que él logró mucho eso. Entonces además tengo un muy buen referente y yo digo, soy muy privilegiada de tener un maestro y un sabio y un filósofo como mi papá al que puedo llamar a preguntarle consejos. Créanme que nosotros también lo valoramos de la misma manera porque cada que hablamos con Pacho deja una enseñanza, deja una frase, deja una reflexión, te deja algo. Siempre lo puedes saludar y hasta en el saludo te deja algo. Daniela, ya hablamos, digamos, de la parte positiva, del reconocimiento, del cariño, pero también hubo momentos difíciles, hubo momentos de críticas, hubo un momento de crítica despiadada, hubo un momento de desprecio inclusive. ¿Cómo se sentía y cómo se unía la familia en ese momento para saber llevar de buena manera o de tratar de blindarse de ese tipo de cosas? Yo creo que mi papá hizo algo y lo sigue haciendo y es que uno como que no lo entiende, pero ya después cuando ve todo este tema de las críticas y hay veces como de las violencias también que tiene esta pasión, como que dice, ah, sí, tiene todo el sentido. Y es que nos ha mantenido muy al margen del fútbol. Entonces yo soy súper hincha y cuando empecé a ir, pues en su momento era parte de ayudarme con la boleta o la compraba yo y me aboné en el momento norte, pero era más ya como en medio de mi autonomía de independencia. Pero nosotros nunca fuimos una familia que estaba con él en el camerino o en el bus o en el estadio. Y yo creo que es como por uno, porque respeta su trabajo, para él el fútbol es sagrado y su espacio de trabajo. Entonces yo también digo, es como si, no sé, un CEO se llevara con familia Claro, todo el tiempo sí, para la claro. oficina Ujú. y nosotros como decían, soy un papá porque no ya está. Entonces, pero ya no entiende por qué. Yo creo que también eso es su forma de protegernos, porque además cuando uno llama como hincha a la tribuna, yo que se escucho los insultos hacia los técnicos, que le digo, ay, una familia que esté al lado o al jugador, y yo entiendo que esto es de pasiones, pero hay un ser humano en la cancha y hay una familia atrás del ser humano en la cancha. Entonces, yo creo que lo ayudó mucho protegiéndonos, no llevándonos como a ese mundo. Y eso también nos privó de gozar muchos de sus logros y títulos. Ahí estuvimos, mi mamá estuvo sobre todo en la Libertadores, yo estuve con mi mamá y Daniel en la Copa América de 2001, pero para de contar, o sea, yo nunca, la Águila nunca he ido a una eliminatoria de la selección Colombia hasta ahora. Entonces le dije, bueno, mira, a ver, ahí algún día para conocer esa sensación, pues como de estar allá. Pero creo que César también nos decía, traten de no ver mucha televisión, apaguen el televisor después de un partido. Ya en tiempo de redes debe ser imposible no abstraerse, podía. pues. En algún momento yo era muy tuitera, yo creo que ponte, tú sabes que ahí no Yo sé. también, No yo sé, ya me retiré. yo no lo he tratado, yo sí vi que Sí, te sí. retiraste, yo no lo he apagado, pero puse que como el año pasado, como que orgullo ser parte de esta familia verdolaga y los insultos que yo decía, pero Dios mío, dije algo que es orgullosamente, pues sí, porque me considero de la familia Atlético Nacional, y creo que el club nos dio mucho, nosotros como familia, y mi papá le dio mucho al club como familia también, pero insultos pues de pega arriba, o sea, unas cosas que yo digo, no, entonces gracias a Dios no estamos en ese momento, y nada, yo creo que ya con la madurez de la vida uno va aprendiendo a no tomarse estas cosas personales. Sí, recuerdo una vez mi papá lo perdió, creo que
4-0 con Bolivia en una eliminatoria y yo me tengo una tienda y bueno, pestes. Yo dije, ¿por qué salí de la casa? Aquí estoy feliz. Porque estoy en la calle, pero como yo estaba llorando horrible, mi mejor amigo me recogió y me dijo, veníamos a dar una vuelta. Y nos tomamos como algo por ahí. Yo dije, no podía haber salido de la casa, porque todo el mundo estaba despotricando, cada vez me daba más duro. Entonces estaba triste por la derrota, pero además con todo lo que estaban diciendo de mi papá en ese momento. Entonces creo que es una profesión muy dura, la verdad. Muy grata también, pero muy bonita. Así es, le recordamos que estamos acá en el 10 Estudio, en la tertulia del podcast con Daniela Maturana. Poco se habla de tu mamá. A mí me gustaría que me hablaras un poco de doña Margarita y que me hablaras también un poco de esas mujeres que están en la vida de Pacho. Y me refiero a la mamá de Pacho Maturana, que era directora técnica de fútbol y que decían que sabía y que paraba bien los equipos. Es decir, es una historia de verdad Hermosa. Entonces, si me hablas de doña Margarita y de tu abuela, por favor. Bueno, mi mamá, una mujer con una energía increíble, incluso hasta desde poquito que estaba entrenando, llegó una pelada del equipo que yo no interactuaba mucho con ella, pero me dijo, yo no sabía que tú eras la hija de Margarita, yo la conocí, y me decía, tu mamá llegaba, eso ponía a todo el mundo como enfocado en ella. Entonces una mujer con una presencia increíble, súper amiguera, súper social. Eso pues era amiga de todo el mundo, del portero, de las señoras la peluquería, del señor de la tienda. Entonces era una mujer que se hacía recordar un montón, que siempre olía rico. Eso sí, mi mamá tenía un perfume que utilizó los últimos años de su vida, que todavía tengo después de las movidas de 10 años, entonces tengo todavía ese perfume, un pedacito, que se llama Ángel, y uno bueno ese perfume dice, acá está Margarita, modelo, el recuerdo. Una mujer que gustaba mucho la moda también, yo creo que de ahí sale también mi amor por la moda. Mi papá también es todo, Pues tu papá desde que era jugador impecable, pues, Impecable, una presencia en el entonces, con esos pantalones de la época, con el planchado de la linecita así, que no se fuera a torcer. Con su buen cuerpo atlético, Ajá. entonces tengo esa vena de la moda de ellos dos, que yo digo, ¿de dónde saqué este estilo de mi papá y de mi mamá? Y una mujer que se entregó en alma, corazón y vida al hogar. A mí, a mi hermano Daniel, y pues hace 10 años le dio un cáncer de páncreas y de hígado, se las llevó en 2 meses, ya mis papás estaban separados pues en esa época, pues porque también llegó un momento de la vida donde tomaron decisiones. Mi mamá también sufrió temas de salud mental, que creo que es importante decirlo. Yo creo que por eso también, al tener una mamá tan fuerte en el hogar, pero también que renunció a su proyecto de vida por dedicarse solo al hogar, yo soy de las que promuevo que las mujeres tengan autonomía económica, que hagan su carrera, que tendrían, porque finalmente puede que se acabe y uno acaba, no se puede acabar el proyecto de uno, una persona. Entonces también ella me enseñó con sus luces y con sus sombras, así como mi papá también tiene sus sombras, a qué ser y qué no ser. Y mi abuela, Tu abuela. una tesa. ¿Qué recuerdos tenés así de tu abuela? Y si alguna vez ella te dijo, venga, juegue, o venga, No. ¿O te enseñó algo de o la viste táctica o de dirigiendo, fútbol? o algo. No me tocó la época de su diligencia. Sí sé por fotos de los álbumes de fotos de la familia, que recuerdo mucho uno que tenía un letrero que decía, usa el coco y no la coca, y los niños en una cancha de fútbol hablando de eso. Entonces yo decía, mi abuela siempre promovió el deporte y el fútbol como un entorno protector, un entorno para no consumir drogas, un entorno para no violencia. Mi papá siempre, que ustedes van a escucharlo hablar de ella, él dice, yo vengo de un matriarcado y orgullosamente gobernada por mujeres, porque en la casa decían lo que la abuela dijera. Mi abuelo también. Recordamos el nombre de ella, si eres tan amable. Hilda García. Hilda de García Maturana. Y mi abuelo Marceliano, que Marceliano. mi abuelo sí, y bueno, mi abuela la disfruté un montón. Ella se murió más o menos cuando yo tenía 28 años, o sea, de hace 12 años, casi no sale antes que mi mamá. Y mi abuelo sí lo disfruté al final un montón, porque también mi abuelo era el inspector de sanidad, pero mi papá cuenta que cada vez que llegaban del colegio, mi abuelo los ponía a leer, pues los ponía en el piso y les leía mitología griega. Mi abuelo era muy también pensador,
lector, filósofo, poeta, nos hizo poemas a cada nieto, a cada bisnieto hasta que pudo, a mi abuela. Entonces pues vas a la casa de mis tías y hay poemas de mi abuelo. Mi tío César hizo algo divino y es que casi 2 libros enteros se los consolidó, Organizó. los editó, los publicó, nos los repartimos a los primos. Entonces yo creo que también esa sabiduría de mi papá, ese gusto de mi papá por leer, por estudiar, viene de mi abuelo. Entonces el fútbol viene de la abuela y esa fuerza serena de ahí, pero también esa filosofía y Sí. esa sabiduría y esos pensadores viene de mi abuelo, que era fascinante. Entonces yo me comía como, abuelo, contame las historias, abuelo, contame de mi tía Eva, que es la melliza de mi papá. Mucha gente no sabe que mi papá es mellizo, ¿Cómo? Esa es pero nueva. ella se murió como de un añito, si mal no estoy. Pero es un dato que Sí, creo sí, que sí, nadie sabe. nadie sabe. Entonces me ponía a contar historias y contaba sus historias del Chocó, de cuando había pues llovía tanto, entonces se inundaban las calles. No, mi abuelo también era un contador de historias espectacular. Entonces, bueno, yo creo que tuvimos también unos referentes muy bonitos, tanto de mi familia paterna, con mi abuelo y mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi mamá también era una mujer espectacular, Florentina, que vengo yo digo el jardín porque mi abuela se llamaba Florentina, mi mamá Margarita, mi tía Flor María, y mi tía tuvo una hija que se llama Margarita, y mi Margarita, mi prima, que le decimos Maggie, tuvo una hija que se llama Flora, y mi prima Natasha acaba de tener un bebé que se llama Joaquín, y hay San Joaquín. Entonces, por el lado materno son las flores, y por este lado es los deportistas y el fútbol, y pues muy agradecida con mi familia. Pero hoy no va entendiendo de dónde es que surge de dónde surge el Pacho en su concepción como ser humano, ¿no? No es algo de combustión espontánea y que él empezó a hablar bonito y no, hay un sostén familiar ahí detrás Sí, incluso de mucha enseñanza en lo del abuelo. Por Dios muchos bendito. nombres de mis tíos tienen nombres de dioses griegos o personajes de Heredado de lo del abuelo. Circe. Tengo una tía Circe que si mal no es una diosa griega. De la Un libro, mitología, todo. yo no me lo he leído. Mi tío César, no me maten primos, por favor, pero era Demóstenes porque también es un personaje griego. César Demóstenes Maturana. Sí, Pacho es solo Pacho o Francisco Antonio. Bueno, yo te quisiera preguntar ahora sobre liderazgo, teniendo en cuenta todo ese abolengo de líderes, empezando pues por lo de tu papá. ¿Qué hábitos hay que tener para la cultura del liderazgo en esta sociedad de hoy y en este mundo tan loco que estamos viendo hoy? Bueno, esta es una frase que le aprendí al líder con el que trabajo hoy en día, a Escobar, el director de Confauma, y es que el proyecto más importante que tiene un líder es uno mismo. Y en ese uno mismo es uno, que también esto es muy de mi papá. Cuando ustedes conversan, él siempre va a decir, seguramente yo voy a aprender más de ustedes que ustedes de mí. Entonces, Lo sabemos en muchas reuniones de hinchas y de cosas. ¿Qué? él siempre dice, yo soy un aprendiz. Entonces creo que ese principio de aprendizaje continuo, estar en no aprendiz, de que puedo aprender yo de una conversación, de un podcast, de un libro, de algo. Entonces creo que eso es una característica de líder. Hace poquito en un podcast escuchaba a un escritor español que se llama Álvaro González Alorta, que decía la dieta intelectual. Y en otro libro que me estaba leyendo del capitalismo consciente, del liderazgo consciente, el autor hablaba que hoy teníamos como esa sabiduría intemporal. Tenemos la habilidad de conversar con muchas personas, con Buda, con Aristóteles, con Sócrates a través de los libros y la lectura. Entonces esa dieta intelectual creo que es súper importante. Dos, el deporte. El deporte pues además que nos apasiona y que vengo de una familia. Yo le decía hace poquito a alguien del equipo, y es que uno hace deporte cuando uno lidera equipos también para llegar con buena energía, para tener Es la las mejor, pilas es el mejor puestas. psicoterapeuta que puede existir. Psicoterapeuta, entonces yo también hago deporte para estar más tranquila, para estar, o sea, me cuesta mucho levantar, me encanta dormir, pues yo pongo el alarma a 4:15 de la mañana para estar 5, máximo 6 de la mañana. Si puedo dormir un poquito más dependiendo de dónde trabaje, hasta dónde me va a desplazar, pero casi siempre hago una bonita de deporte, y eso es como para tu salud física, pero sobre todo para tu salud mental, para poder recargar, porque el cuerpo necesita tanto de los alimentos como del deporte para recargarse, como si fuera un vehículo que tú le echas gasolina y estar con toda la energía, con toda la actitud. Algo que vengo leyendo un montón en varios libros, y es
la energía que uno le pone a los espacios. Entonces yo vengo haciendo experimentos de cuando llego a mi equipo, hola, buenos días, ¿cómo están? Y llegar como con la energía a tope para poder sintonizar a tope, pues como a todos en la misma frecuencia, porque cuando uno llega, ay, todo está horrible, Buenos días. cansado, buenos días, el equipo se puede poner así. Entonces creo que eso es importante. Algo que aprendí también hace poquito es la escucha generativa. Entonces, nosotros muchas veces estamos conversando, ya queremos refutar o responder, Estamos viviendo tiempos de no escucha. y no escucha. Entonces, No escucho, no leo, No interpreto, no opino, entiendo. pero opino. total, entonces esa escucha generativa dice que uno debe escuchar que sin hable, una persona pare, y va, porque muchas veces yo puedo estar diciendo algo tú y ya respondiste a una duda que teníamos los dos. Entonces, Por ejemplo, me acabas de Sí. responder lo de la madrugada. chuleado, escucha, bueno, la dieta, la autoconciencia, creo que conocerse a uno mismo un montón para ver qué me detona. Entonces, yo, por ejemplo, que soy bien perfeccionista, bien cuadriculada, o no me gusta que me dejen en bis, entonces cuando yo mando algo a mi equipo y no, y no me responden, yo les digo, por favor. Bienvenida a mi mundo. O una presentación fea, blanco y negro, me puedo enloquecer. Así sea un Excel, yo le pongo cuadritos. Con Pero colores. Daniela, de las cosas más infames de los actuales tiempos es cancelar a la gente a través del silencio. Es de las cosas que por lo menos yo no tolero en un ser humano, porque no concibo un ser humano que no le diga al otro no. Pero es la cancelación del silencio. Total. Hablando de eso, en los momentos más difíciles que te ha tocado ver a tu papá dentro del marco de esos hábitos de liderazgo, es cómo afrontaba las derrotas y los fracasos. En silencio. Ve, ¿Cómo lo veías? Nunca me lo había preguntado. ¿Por qué no me contás cómo lo veías como hija cuando él llegaba abatido? ¿Cómo era ese Pacho abatido y cómo se recuperaba? Yo creo que nunca me lo había preguntado, pero creo que hoy lo valoramos un montón y lo he visto en estos podcasts que he estado escuchando y en estos libros que he estado leyendo últimamente de liderazgo. Y dicen mucho que a los seres humanos nos da miedo estar con nosotros mismos, que vale la pena estar en silencio. Y recuerdo a mi mamá a veces decía, tu papá va y se encierra en esa biblioteca. Y Eso sí. Y lo criticábamos, pero hoy digo, eso es una habilidad de las personas, porque cuando yo no estoy en mi mejor momento, pues probablemente lo que tengo que hacer es pausar, mirar para adentro, qué me está pasando. Y sí, recuerdo mucho a mi papá grababa y grababa sus partidos y los veía y los veía y los veía. Y eso pues él me lo ha enseñado incluso a mí cuando corro. Él siempre me dice, Dani, hay un partido realizado, ¿cómo es? Un partido soñado, un partido realizado y un partido repasado. Repitamos eso por favor otra vez. Un partido soñado, El que me el que sueño. proyecto. Se imagina. Ok. Lo que no el que realizo lo que pasó, El que deseo. el que deseo. Sí. Ujú. Luego el partido realizado Lo que ocurrió. ¿Qué pasó? y el repasado, es de donde aprendí, ¿cierto? Qué bueno Ustedes eso, saben ¿ah? que él siempre está con su filosofía de aprender. Ujú. Y por eso el perder es ganar un poco también, pues que su frase, Pero sí, en fondo yo una vez hablaba con ellos que yo no dije eso textualmente y a mí me lo acomodaron Sí. porque eso es de Shakespeare, decía él. y de Él Confucio, decía, un montón de gente lo ha dicho. Y él decía, a mí, yo no sé, eso fue la prensa bogotana que empezó y me acomodó de eso. Y hoy vos escuchás podcast de Ricardo Silva con Alejandro Gaviria y no hacen más que repisarle la frase a Pacho siempre, Sí. cada rato. Entonces, estamos viendo lo mismo ahí. Lo Entonces, escuchamos, sí. los quiero y los admiro. Entonces, eso que acabas de explicar del partido, ¿de qué enseñanza saco? Y él me lo dice porque entonces cuando yo el año pasado por una carrera y me fue tan mal y me decía, Dani, bueno, esa era la carrera soñada. Lo que pasó fue la carrera que realizaste. ¿Qué vas a hacer mejor? Y la verdad es que la carrera que siguió, que fue Maratón Medellín, porque la primera fue Miami, que no me fue tan bien, en una tucha, lloré, o sea, hice una fataleta de mi día. No soy investigar que se me hace, no digo, ¿qué vas a aprender de acá? Entonces también cuando voy a correr y ahora que venía subiendo al estudio por San Juan, la carrera Maratón Medellín arranca desde el edificio inteligente y llega hasta acá, hasta el 80 y yo, Dios mío, Daniela, vete preparando psicológicamente porque está A la dando subida. que hay que subir. Entonces él siempre me dice, así sea en un carro, en una bicicleta, haz el recorrido de la carrera, mira, aprende, ves donde tienes tu estrategia, tu técnica, tu táctica, o sea, todo. Entonces, esa ha sido parte como de esas enseñanzas últimas que me han parecido un montón y creo que con el equipo también es que nos soñamos, que logramos y que podemos corregir. Me parece súper importante eso, Como Juan. siempre enseñanza. Esa enseñanza me gusta mucho.
Le recordamos que estamos acá en el 10 Estudio con la producción de Ricardo Mallorca y Francisco Medina Sports, que decir ya como es la cuenta de don Francisco, en compañía de Daniela Maturana. Recuerde que esto es La Tertulia, el podcast con Juan David Londoño y Andrés Ríos. ¿No te gustaban los gatos y ahora tenés gatos? Ojo que dicen mucho, Daniela, que cuando uno ya está en esa edad de la edad media contemporánea, O sea, los 40 que tengo ya. más para allá, más, si quieres siga, y empieza uno y que no, se volvió runner y ya tiene gato. ¿Has oído esas tesis Sí, que claro, dicen? sí. Que quiere decir como que si eso fuera ya la graduación a la decisión de soledad. Sí, pues yo no sé, mira que Pero antes, ¿cómo llama el gato? el gato Contanos se la historia llama del gato. Carmelo, no, es que la historia es que mi papá en el 2009, si mal no estoy, 2008, yo quería un perro, me regaló un perrito. Y mi mamá, y yo me regaló el perro, esta anécdota es muy chava porque me lo regaló hoy, digamos, y yo fui, recogí el perro, lo llevé a mi casa y yo, mami, vuelvo a un cumpleaños, y mi mamá me decía, pero vení, cogiste un perro y me lo dejaste acá y te vas de fiesta. La responsabilidad La de esa en el responsabilidad lado. no. Primer día. Pero Greta, que fue ese perrito que me regaló mi papá, se volvió en un acompañante para mi mamá que tenía temas de salud mental fundamental. Luego para mi hermana Daniel. Entonces yo, pues cuando mis papás se separaron, quedamos en el lugar Daniel, mi mamá y yo, y Greta. Cuando ya mi mamá se murió y yo decía, Greta, pues yo me iba para la oficina, estaba sola, Daniel en la universidad, y yo dejábamos a Greta solita en la casa, y con allá en el 2017, una pelada me dijo, ay, tengo una sobrina que adoptó un perrito, pero no lo puede cuidar porque está estudiando medicina. Lo querés, y yo, ay, pues yo estoy buscando compañía Paxi, era un perrito que lo habían maltratado, le habían pegado, ya estaba medio sellito de un ojito, y yo, bueno, yo me lo cojo a Axel. Entonces lo llevé, y Daniel, mi hermanito, Daniela, me trajiste un perro, un castor en la casa, pues se volvieron los grandes compañeros de Daniel. En el 2020, en la pandemia, Daniel y yo decidimos vender la casa donde pues vivimos toda la vida, porque ya era una casa grande para él y para mí, y cada uno En la cogió para su Floresta. lado. No, vivíamos en Envigado, Ok. en Envigado, cada uno cogió para su lado, Daniel para su apartamento, yo para el mío, nos encierran. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo sola? Si estoy acostumbrada a vivir con mi mamá ya no está, Daniel tampoco, no tengo perro, necesito otro ser viviente Claro, que una compañía vivo. O sea, las ahí. matas no me sirven, necesito otra cosa. Las matas no me sirve. Y yo dije, yo viajo todo un gato. Le tengo miedo, pero yo tenía amigas con gatos, un gato, y tenía una amiga que empezó a trabajar con un líder animalista. Y yo, mano, quiero un gato, quiero un gato. Se me está escapando en este momento el nombre de la fundación, Lady, ay, se me olvidó el otro nombre, bueno, lo que quedé viendo, Mani Gómez fue la que me dijo, impusieron una foto, y yo, mano, vi un gato mono todo hermoso, como color caramelo, pero yo creo que se llame Carmelo, no sé si, no es Carmelo Valencia ni nada de eso, pero que Fue seguí lo mucho en primero- el equipo. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Carmelo es de la novela de arriba. Carmelo de la novela de Rigo, que hicimos mucho a Carmelo cuando jugó en el equipo, pero era un mono hermoso y adoptado, pues rescatado, y ya me enamoré del gato, me da una alergia, ustedes no se imaginan, pero es un personaje porque es intenso, o sea, no parece gato, es perro, perro, Ujú. perro, y Greta y Axel también son así, entonces me di cuenta que soy una mamá perruna y gatona que le da mucho amor a esos animales, y son animales súper respetuosos, amorosos, cariñosos, entonces también creo que son un reflejo de lo que yo soy. Yo te voy a hacer una tesis, a ver qué opinas de ella, ya que fuiste viceministra de Deporte en el año 2021. Yo tengo la tesis de ver por qué Colombia, salvo el fútbol esporádicamente, porque no es continuo, el único título a nivel de selecciones de fútbol de mayores lo tiene Pacho Maturana, campeón de Copa América 2001, como usted la quiera plantear, pero lo es. Así de sencillo. Pero nosotros pocas veces logramos algo en deporte de conjunto. No somos potencia en voleibol, no somos potencia en baloncesto. Y miro a Argentina y han sido medallas de voleibol, oro, baloncesto, rugby, hockey sobre césped, lo que quieras. Y me podrás decir, no, el presupuesto. Yo quiero quitar el presupuesto de ahí, aunque es importante. Voy más a un aspecto sociológico de la solidaridad en conjunto que se pueda llegar a tener en este país. Es decir, trabajamos en realidad en equipo o si nos preocupamos por el otro. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué reflexionarías al respecto cuando estabas como viceministra del deporte en este país
sobre ese tema de por qué el deporte de conjunto nos cuesta tanto. Ya te puedes soltar en la reflexión. Jode, sabes que yo creo que sí hemos sido muy buenos, solo que no nos hemos dado cuenta, porque Colombia ha quedado campeón en hockey subacuático, eh, no me acuerdo si también hockey de césped, bueno, como en otros deportes de conjunto que se me escapan, pero nosotros no le damos a otros deportes la importancia que le damos al fútbol. Que es parte del Porque cuento, nosotros ¿no? le damos para importancia al fútbol y al ciclismo, que son como esos deportes, Los pilares. los que dicen en el deporte colombiano. En su momento mi papá también se dedicaba al cochise, en la época. Sí, sí. Con algunos de Salíamos patinaje. bueno, el de patinaje, somos ya potencia mundial. Pero Sí, hablo deportes de conjunto, Bueno. porque podríamos, en deportes individuales tenemos victorias sí, sí. individuales. El ciclismo Y es grandes individual en campeones. ese sentido. Ni hablar Sí, de no, yo tengo Mariana. una teoría. Yo con el deporte de conjunto, dijiste hockey sobre subacuático y eso, pero yo hablo, por ejemplo, nosotros a veces por ahí sale un equipo femenino y medio, casi clasifica algo y ya era un equipo bueno, pero en el deporte de conjunto no es, Campeonas mundiales con la selección colombiana. a eso voy, no, fuera de que no le paramos bolas, no es el reflejo a veces de nuestra falta de solidaridad de lo que somos como país. No, ¿O qué opinas? Yo creo en la esperanza y en la posibilidad. Yo creo que somos un país súper solidarios, pero nos hemos comido cuenta de que siempre estamos enfrentados. Agarrados de los pelos. Estamos agarrados. Y sí, hay momentos coyunturales. Y obviamente no podemos desconocer que tenemos una historia como país fuerte. Pero también recuerdo un libro que se llama El poder de las palabras. Es también cuál es la historia de Colombia que nos estamos narrando. Somos una historia que tiene un pasado y un presente desafiante, pero ¿qué tal si las historias fueran de los deportes que hemos tenido de deportes? No, yo soy de las que creo que ningún deporte es individual. Porque digo, No, obviamente total. los temas, porque vos para poder ser, creo que Detrás de una Mariana fue, medalla de oro Hay un hay un equipo. equipo tuvo a su y hay una papá, a familia. su mamá, a Miguel, Un su entrenador. fisioterapeuta, su entrenador, entonces creo mucho y yo pues hoy que soy deportista de bajo rendimiento, amateur de running, pues Bueno, yo no voy a llegar allá sin Ortega, mi entrenador, y sin Vicol, que es el centro de recuperación al que yo voy, con el que trabajo y me apoya, o sin Expedition, que es la marca que me viste. eso ya es de alto rendimiento, ¿no? No sé, vea que usted misma se está dando duro. Ah, Pero pues deporte amateur. Mi por marca que decirlo me así. no sé qué, Sí. mi entrenador no sé qué, es que bajo en rendimiento, por Dios bendito, ya tienes un tengo equipo. un equipo, tengo un Ajá. equipo, entonces sí creo, Pote, que las mujeres del fútbol femenino, con muy poquitos no. recursos, No, eso sí. pero ese, la ahí- han pero, sacado del estadio. pero obviamente ese es parte del bloque fútbol. Y Pero lo la han lucha, Y de la espontaneidad. pues, lo del fútbol, está por Pero ahí. si tú lo lo del ves, fútbol femenino es una lucha épica en Colombia, te pero lo si digo. tú lo ves, las mujeres fueron las que lograron juntas. Fueron ellas, que sí, eso completamente de existiera. acuerdo. Entonces, hoy ves a Mili Ortiz, a Isabel Echeverry, A la profe Miriam Rodríguez. a Caro, bueno, a muchas, a Cata Usme, a Dami Montoya, Natalia Gaitán. todas, o sea, hay unas que, Mayra. y entre ellas también hay diferencias, pero ellas, cada una desde donde hablan por el fútbol femenino. Lo mismo que Por hablamos ejemplo, el ejemplo del fútbol femenino es una cosa de locos, pues. Entonces, yo creo que este país somos, Nos damos muy duro también, ¿cierto? somos solidarios, somos empáticos. Acá alguien se pierde y vos vas a darle éxito a cualquier cadena de venía, ¿dónde está la salsa de tomate? Tranquila, tenga, yo la llevo. Y mira que cuando vienen los extranjeros dicen, ¿qué es lo que más les gusta de Medellín? La Acá es gente. súper ver, pero la gente. Área, gente acá, ¿quieres miedo de pague? Listo, gracias, por favor. Entonces, yo sí creo que nos tenemos que creer más el cuento que somos, Ujú. que es más lo que nos une que lo que nos divide. Obviamente hay diferencias políticas, diferencias en los equipos y diferencias ideológicas y demás, pero creo que es una mirada muy esperanzadora. Un amigo me decía, vos te crees en los 70 de paz y amor, y yo, déjame con mi política del amor, porque creo que es la revolución que este país Qué bueno. va a salir adelante. ¿Cómo llevamos eso, Dani, a los hechos y a la realidad? ¿Cómo concretamos el creernos más el cuento? ¿Es academia? ¿Es capacitación? ¿Es que los entrenadores le hablen a los muchachos y a los equipos? ¿Es que nosotros mismos nos concienticemos? ¿Es que el Estado sea también esté presente de alguna manera? Que ustedes como políticos y como representantes de la ciudadanía, o pues, representantes de la ciudadanía en los espacios pues, designados, también promuevan iniciativas desde ese lado. ¿Cómo lo concretamos? ¿Cómo lo llamo allá? Yo creo que
todas las anteriores. Acabas de responder, Juan, todo lo que tenemos que hacer, o sea, una prensa volcada a mostrar en la franja de televisión más allá del fútbol, ¿cierto? Que cubre otros deportes, los deportistas haciendo lo suyo porque ya lo hacen, son personas, hace poquito vi un TikTok de una pelada que estudia 2 carreras, trabaja y es deportista profesional, y yo dije, ¿cómo hace? De acá Antioquia, selección Antioquia, no sé, es un deporte de combate, no sé cuál de todos, pero ella contaba en su TikTok y alguien decía, ¿y tu día tiene 24 horas o cuántas? Entonces, los deportistas ya hacen lo mismo. Sí creo que debe haber más sinergias entre lo que hace el Ministerio del Deporte. El Ministerio es rector de política pública y es quien da línea a las gobernaciones y a las alcaldías para que los institutos departamentales municipales hagan los suyos. El Sistema Nacional del Deporte, que a veces lo confundimos, pero está el sector privado. El sector privado son las federaciones Claro. de deporte, Federación Colombiana de Fútbol, Federación De patinaje, de patinaje, de ciclismo, baloncesto. esto es privado, pero tienen una vigilancia por parte del Ministerio del Deporte. Los clubes son privados, pero tienen una vigilancia por parte también de sus federaciones. Las ligas son privadas, entonces hay una sinergia entre lo público y lo privado que debe articularse un poco más. Yo sí creo que podemos hacer un trabajo para que de pronto el sector privado, no del deporte, sino X, ¿cierto? Como financiero, más comercial, pueda invertir en esto, porque yo creo que también el éxito de países como Estados Unidos o como Sobre todo también España, mencionaste Estados Unidos, la parte de involucrar a la parte universitaria como potencia deportiva. Eso. En Colombia soy el Ese es un deportista llega a la universidad y ahí se es diluye. un proyecto que hace Aquí o allá. se habla, incluso me acuerdo que Ernesto Lucena, a mí no me tocó trabajar con Ernesto, me tocó después ver con Guillermo Herrera, el que fue mi jefe y ministro. Ernesto hablaba mucho de tenemos que potenciar el deporte universitario, pero para que haya las ligas universitarias como sucede en la NFL, con los Super Cups, todo un espectáculo y las empresas invierten y al jugador le pagan, o sea, hay que resignificarlo y que hacer que haya como el tránsito de la iniciación deportiva hasta el desarrollo deportivo, hasta el alto rendimiento, que arranca más o menos a los 13, 14 años y que Juan pueda de verdad ir con el ciclo de vida, con su carrera deportiva y garantizar también que una persona que es un sueño que de verdad ojalá se pudiera materializar, pueda estudiar y hacer deporte al mismo tiempo, porque yo creo que el éxito de mi papá no solo fue No, los referentes de los es que- abuelos, de haber pasado por la Ya universidad, te lo hablamos, es que estudiar. la gente cree que Pacho fue un odontólogo ahí, como que es que lo De hobby, tenía de y hobby, que él iba a llegar al consultorio, respectivamente, a veces lo he escuchado que él iba a ir al consultorio de él. Era un odontólogo reputado aquí en la ciudad de Medellín. Mi mamá fue paciente de ¿Y vos? no me tocó, pero siempre es pendiente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que yo miro, ¿cómo Antes sí, estás? sobre todo cuando estaba más Sí. chiquitica. Pero me pasó una vez que yo estaba en el Pablo Tobón, ahí en la calle, y la señora me dijo, ¿tú eres Daniela? Y yo sí, y me dijo, mira, y yo, ¿qué pasa? Los dientes tuyos me los hizo tu papá y todavía están perfectos, intactos. Los dientes míos, yo dije los dientes tuyos, Sí, sí, sí. pero a mí me impresionó mucho porque ella me acercó y me dijo, mírame, los dientes me los hizo tu papá, y mi mamá pues fue su paciente también, el bendito Fajardo también. La historia del fue Bendito, paciente. el regreso al fútbol de Bendito se gestó en la silla de odontología de Pacho. Entonces, me acuerdo que también en la biblioteca pues había muchos libros, porque mi papá súper lector, muchas hojas con canchas de fútbol así para ver sus alineaciones, con sus rayones y sus papeles y demás. Y había una cajita plateada con sus instrumentos de odontología que le depende ya uno jugando. Pues, así, ¿Está todavía eso por ahí? No, yo No. no saqué de la cajita. Eso tiene que estar en el futuro Museo Atlético Nacional. Sí, yo Pues de no sé pronto qué Pacho lo los hice, tiene. de pronto los tiene. Yo que tengo una tarea, papi, tengo una tarea pendiente contigo, porque hace poquito yo me quedé con cosas de la casa y fui y le cogí a mi porque Camisetas. no, habían uniformes. ¿sabes que habían membretes del Atlético Valladolid? Decía Real Valladolid, el membrete, Sí, claro. o sea, que llevas un fax que le había escrito un periodista, no me acuerdo cómo es que se llama, el que era de Caracol muy famoso, Darío Arismendi, que le quería hacer una entrevista, le había mandado un fax a Madrid a mi papá, encontré, o sea, unos recortes, porque yo cortaba todos los artículos de prensa. Tengo la tarea de ir a lanzarle todo eso a mi papá. Por favor, por y a favor. comprar unas cajas de, de plástico y caldeticas para poder guardar todo eso. Sí, Pero no, es que estuvimos comiendo con Pacho hace unos días, estaba Juan David, estaba Ricardo también, y la actual esposa de Pacho, su pareja Isa, nos dijo
Y por ejemplo, una de esas camisetas de Italia 90 rojas, ¿cuánto vale? ¿Cuánto puede costar? Y le dijimos, y ahí me volteó y le dijo, soy rica, eso es mío. Le dijo así. Porque todavía creo que le quedaba al menos Le quedaba algo, algo, porque la gran mayoría de esta generación no le quedó nada de las cosas. No. Regalaba todo, todo lo regalaban. Sí, mi papá pues a mis primos, a los amigos, todos se los regalaba. Yo, por ejemplo, en este momento, en esa caja recogí una camiseta que mi papá me regaló de la Selección Colombia del 2001 y tiene el 15 porque yo cumplí 15 en ese año y está firmada por todos los que jugaron en esa Eres época. rica. Entonces la Sí. leí, Es valiosa. dice felicidades Daniela con la letra de mi papá y ahí está la firma de toda la selección de los. Por ejemplo, ¿qué se hizo el cachaco, el traje con el que Pacho estuvo en el Campín? Por ejemplo, eso. Desapareció de él. Seguramente porque que ir a uno, eso ya no está de moda. ¿Te consultaba Facho a la hora de vestirse? Nunca te dijo, esto me queda bien, cómo me ve. No, pero yo hace poquito le compré, el año pasado, hace 2 años, una chaqueta como para el clima frío. Y le la regalé el día del Padre Verde y que ese año es cumpleaños y él se la puse. Yo, Fabi, ¿cómo te queda de bonito? Así de todo hermoso, yo lo como a veces de abrazos, entonces hay veces le doy cositas y hay veces me pregunta, ¿cómo? Sí, porque él hay veces le dice que no le gusta y esa también le ayuda, entonces ahí discutimos, pero no, yo me inspiro en él y en mi mamá para vestirme y eso sí, creo que se lo aprendí mucho a él, de estar muy bien presentada, como en los espacios, cuando voy a dar esa, no me gusta que diga una charla, una conferencia o una masterclass, porque cuando me dice Dani charla, eso es como algo ahí charlado. Entonces No, eso pero, lo es, pero me regañan. o puedes decir, por favor, Daniela, una tertulia. Una Sí, tertulia, claro. voy a dar una TED Talk, una masterclass, una conferencia, entonces eso sí se lo aprendí yo mucho a él, cómo presentarse, cómo hablar y demás, entonces bueno, hay muchos de esos legados que nos ha dejado él a mí y a la familia. No, y a todos también, Sí. Juan, créeme que sí. Daniela, ¿cuál ha sido tu recuerdo más lindo que has tenido con Nacional en general? No solamente con tu papá estando ahí, sino en general. Un momento que tú digas, No, yo por eso soy hincha de este club. bueno, no, yo soy, ay, pucha, casi todos los últimos títulos de Nacional he podido estar ahí en el estadio, pero yo creo que sobre todo el amor y el cariño que yo veo que pues todo el mundo recibe a mi papá en ese equipo, desde el utilero hasta. Sobre todo trabajando en Sí, Nacional hoy en más, día, ¿no? Todavía. como que ese Eso le está dando colega. vida a Pacho. No, eso me parece fascinante. Y sabes que ahora que estamos hablando mucho de la economía cyber y la población cyber, en un país que nos estamos Es decir, las personas de la tercera edad. 50 obviamente. más. Sí, sí. Entonces, yo el los país- queda 10 añitos pues, de llegar el país al silver. silver. Tú estás bien silver. Gracias, muy amable. En edición me cortan ese pedazo, por favor. Ya está el clip del Vamos a viralizar eso. Pero lo que está pasando es que nos estamos envejeciendo y están haciendo menos niños. Entonces, es muy probable que en las empresas nosotros sigamos trabajando. Pues yo, la verdad, me veo no trabajando. Pero uno dice, ¿cómo me gustaría ser productivo? Yo creo que hoy el modelo que tiene mi papá y que seguramente muchas empresas están empezando a implementar es personas de 70, de 60 y pico de años que ya podrían estar jubiladas, pero que sirven de mentores para los más pequeñitos. Entonces, yo no he visto a mi papá en acción, pero yo me lo imagino en los pasillos del club, cogiendo a cada Así jugador, es. a los más Así jóvenes, es. diciéndoles, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te rendiste para este partido? Hay que creérsela. Entonces, eso no solo lo que va a Nacional, sino que seguramente eso va a pasar mucho en las empresas de estas personas que tienen mucha experiencia, mucha teoría, que han sabido hacer negocios, que saben de temas, estrategias comerciales, financieras, de estrategia, y cogen a los jóvenes de, venga, ustedes nos van a liderar estas organizaciones, venga, acompañémoslo. Entonces, creo que cada vez va a ser mucho más importante y creo que esto no es nuevo, eso lo hacen sabios hace 300 años de mentor, el asesor, el consejero, o sea, siempre hay que tener una persona y eso es un buen atributo del líder que busca personas que te ayuden a hacer. que se rodea bien. Se rodean bien. Mi papá siempre dice, rodéese de gente mejor que usted. Eso es una clave para el éxito. Totalmente. Y Entonces, sí te lo hizo. Eso hemos hecho en la tertulia también. sí. Y ya en el 2016, pues esa segunda Copa Libertadores, pues como a mí me tocó de 3 años la primera, entonces yo no la viví tanto, pero esa la tienes. segunda ya tenía 30 y yo era presidente del Consejo de Medellín, entonces también pude estar más desde un rol de líder de ciudad, no pues además de hincha, pero pues de líder estaba la que una con mi hermanito y con mi mejor amigo de la universidad, pero después hice un reconocimiento en su momento al equipo, en el estadio, yo fui
Entonces me dejaron entrar a la cancha cuando salieron todos los del 89 y se estaba directado mi papá. Yo tengo una foto ahí pues toda enamorada de él. Entonces en ese momento también fue como haber vivido como hincha y también pues ostentando un cargo de líder del consejo de la ciudad en un momento histórico para nosotros como equipo. Qué bonito, ¿no? Un recuerdo. De verdad que sí. Muy importante. Ya vamos llegando al final de nuestro podcast, Daniela. ¿Y a hoy cómo es tu relación con él? Hoy, ¿qué tipo de relación tienes con tu papá? Ay, no, espectacular, espectacular. Yo le escribo mucho, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue? Le pido consejos, le digo, no, estoy triste, estoy aburrida, entonces sigo a mis 40 años sintiendo que soy la niña del papá y que él es el primer y gran amor de mi vida. O sea, yo tengo en este momento dos grandes amores, mi papá, Francisco, y Daniel, mi hermano. Entonces, muy agradecida pues con que la vida todavía me dejé disfrutar. ¿No? Y yo ya que perdí a mi mamá, o sea, como que también es como que esa partecita de mí que Dios y la vida me dan el privilegio de seguir disfrutando. Tengo un reto y es verlo más y pues el estar en el retiro, guardarme en el club y yo acá en Medellín con mi trabajo, más el riding que no sé, acá hasta las 8 de la noche, será hasta las 4 de la mañana, hace que sea más difícil, pero al menos sí, ahí estamos siempre. Como les decía, yo creo que yo sigo muy enamorada de él y él de mí. Nadie es posible no enojarse con Pacho. Es que uno siempre lo ve tan tierno, tan querido, tan amable, tan cercano, que uno dice, uno cómo se enoja en algún Y momento. tan serio. No, y también, por supuesto, pero es ese don de gentes que le haces una pregunta y te responde la pregunta, pero además te deja la lección que hablábamos ahorita. Uno cómo se enoja con Pacho. Uno en qué momento, Es muy exacto. difícil. Yo creo que en mis 40 años, y yo creo que sobre todo en ese descubrimiento de una, sí, como de quién soy, para dónde voy, de qué me hizo falta, qué no me hizo falta, que uno ya hablas con la empieza como a procesar esas cosas que, de pronto, no sé, heridas que uno pueda tener, como que yo sí, creo que en 40 años una discusión he tenido con mi papá, eso, pero cuando mi papá, bueno, la verdad, y pues también como que yo digo, en su momento sí fue una mujer muy festera, pero ya ahora soy muy juiciosa, muy deportista, me levanto temprano, me acuesto temprano, entonces pues como que también creo que ahí hay como un colegaje, un compañerismo y más es, hoy yo lo regaño porque a veces no se quiere comer todo, de unir con la boquito y yo papi Sí, la pilas. protección es de Sí, la ya es hija al uno, padre. sí, uno regañándolo a él, pero es La para que él famosa frase esté de, bien. y el viejo cuidará al joven para que luego el joven cuidará al viejo. Total, te digo, te estás tomando la proteína, y yo, Isa me dice, yo, Isa, mi papá está tomando la proteína, para que no pierdas una masa muscular. Pero uno lo ve y todavía No, tiene está. en su porte, Sí, sí, sí. llega con su camisa bien metida, perfectamente La gente planchada. me dice, tu papá no parece de Decir, 37 años. sí, no, es que está y perfectamente lúcido, todo. Totalmente. Él nos contaba que todavía le escriben del Real Madrid a pedirles consejos. Todavía del Real Madrid le piden consejo. Imagínense. Por eso yo sí digo que a veces por fuera tienen la mayor dimensión de lo que es la figura de Pacho Maturana, que a veces adentro no. Por lo menos por fuera de Antioquia. A veces falta darle la dimensión y la historia ya se encargará de ello. Pero el mejor técnico de la historia del fútbol profesional colombiano y de Selección Colombia por lejos. Por todo el legado. Por lejos. No es porque sea mi papá, pero sí. Sí, no. Ni más faltaba. Hoy eres en la parte de gerencia social de Confama. ¿A dónde va tu vida? ¿A dónde va mi vida? A vivir el aquí y el ahora, el presente. A Fuera de disfrutar. bajar las 2 horas del tema runner. No, a vivir También. el presente, a disfrutar. Amo correr, amo mi trabajo. Mi trabajo es espectacular. Lo que hacemos en gerencia social es inspirar, formar y conectar a líderes empresariales para el actuar consciente. Es decir, que las empresas están preguntando cómo ser mejores líderes, ese liderazgo con propósito, cómo generar un impacto más allá de lo económico, sino también un impacto positivo en el medio ambiente, en las personas. Tengo un equipo de 22 personas espectaculares con el que trabajo, unos colegas y unos compañeros, un jefe líder que es Lucas Yepes y David Escobar, y un montón de colegas espectaculares en Confama. Entonces, estoy disfrutando mucho este momento de vida. Eres feliz en este momento. Sí, y me siento tan afortunada. Hace poquito pues celebré mis 40, cumplí hace nada 40 años y yo decía, estoy feliz en mi trabajo, me siento bien de salud,
estoy haciendo deporte, mis amigas me decían, Dani, estás en el prime, y yo la verdad estoy en el prime, obviamente, sí, pues tampoco Daniela sola con su soledad, no, pues no estoy sola, porque uno encuentra la compañía en uno mismo, en la familia, en los amigos, eso sí soy re amiguera, entonces Daniela, esa es la mejor compañía de la tranquilidad. en la tranquilidad. Obviamente los Oiga, proyectos... hoy me tiene Daniela en una Uy, inspiración. inspirado, Dios wow. mío. Dios mío bendito, ¿ah? Te contagia la vuelta. Ah, pero igual que es la Silve. Es el Pero obviamente si quiero un proyecto, no de no sé si de familia, con hijos y demás, pero sí como en pareja, en compañía. Yo siempre digo esto y quiero disfrutar mucho a mi familia, eso sí, a mi ¿Qué papá. tenés para decirle a una persona que ya sea seguidora de la tertulia, a esas mujeres que hoy están en la universidad, que están viendo que en estos tiempos donde a veces de tanta información no encuentran el norte, qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darían? Uno, busquen referentes. Yo sé que es difícil, pero hay mujeres o en la casa o amigas, incluso más jóvenes que uno, o personas que uno ni siquiera conoce en otros países, que te pueden mostrar ese camino y están ahí, que lo busquen pues traten de buscar ese camino y llegar. Y cuando uno cree que es posible, ya tiene un paso ganado y pues que crean mucho en ustedes mismas, que se trabajen, que se rodeen de gente mejor que uno, que inviertan en ese proyecto importante que es uno mismo, en ese liderazgo, que garanticen su independencia y su autonomía económica. Eso sí creo que es un pilar fundamental para las mujeres y que no se crean el cuento que hay unos espacios para las mujeres y otros para los hombres. Las mujeres podemos estar y ocupar muchos espacios y nuestra voz va a ser valiosa en los espacios donde lleguemos a dar ideas, a proponer, a construir, a transformar. Y yo creo que eso es muy, muy importante en ese liderazgo femenino, porque eso es lo que yo he visto en mujeres con las que yo he trabajado. Proponemos, construimos habilidosas, creativas, innovadoras, estrategas, planeamos determinadas, decididas. Entonces, ocupen esos espacios que ustedes quieren ocupar. Juan, su No. último ya para cerrar. Pues acá escuchando a la Daniela, ¿no te consideras también un referente en ese sentido? De liderazgo femenino y de empoderamiento, de mostrarle a las mujeres también cómo poderse desenvolver de buena manera. Bueno, yo creo que sí, pues porque hay veces a uno le cuesta decir, sí, yo puedo ser, Sí. pero también como que hay veces miro mi Instagram y ayer me pasó que una persona me dijo, hola Ani, no te quise saludar porque estaba pagando mi moto, pero quiero decirte que eres un referente para mí. Entonces, pues así sea uno que me inspire a una persona, Ujú. y creo que está chuleado el De propósito acuerdo. de la vida. Y hoy que estuve conversando con, bueno, ustedes están viendo esto en cualquier momento del día y cualquier momento de la semana, pero estuve conversando con mi equipo y dijimos, vamos a hacer un taller para que co-creen, me encanta co-crear mi equipo. Yo les digo, no me manden solo documentos, que eso es muy aburrido, vamos a hablar, a conversar. Y hoy uno de los chicos me decía como que, me acuerdo cuando Dani entró por primera vez y nos dio un taller de pitch, yo tenía mucho susto y ya vos me enseñaste a hablar diferente y a expresarme diferente y llegó con la presentación y otro le hacíamos bullying amoroso. Pablo, pucha, Si hay bullying amoroso. Sí, un bullying amoroso. Pablo, pucha, lo hiciste súper bien. Y me dijo, Dani, gracias porque me insististe en ir en un punto A, un punto B y Meli también me lo digo. Entonces, también yo busco mucho y creo que es un proyecto que yo tengo, porque yo digo, si mis proyectos en Confama llegan a un montón de empresarios, la gente los quiere, están bien calificados, eso para mí es muy gratificante, pero yo quiero que mi equipo sea mejor que yo. Y si yo puedo acompañarlos en el proceso a que crezcan y sean mejores personas y profesionales, con la humildad de mi conocimiento, con las herramientas que yo he aprendido y que yo les pueda compartir, voy a estar con la satisfacción del deber cumplido. Entonces, esa es parte como también de algo que yo me digo a mí misma y que lo hago por convicción. Entonces, me gusta mentorear, me gusta apoyar, me gusta dar consejos y creo pues que tuve ese referente en la casa para hacerlo y lo hago por convicción. Me gusta ayudar a las personas a ser mejores, me gusta es servir, dar ideas, co-crear y aprender también de las personas, porque muchas veces cree que uno se le queda. Muchas veces uno se está recibiendo y recibiendo de una conversación. Entonces, en esos espacios de mentoría, de coaching o de consejos, pues realmente terminan aprendiendo las dos partes. Daniela Maturana, en la tertulia, el podcast. Te lo voy a decir sinceramente, uno te admira.
hoy te admiramos muchísimo más después de esta charla y espero que quienes nos ven y todos los oyentes les ocurra lo mismo y esta charla de una horita larga le deje muchas enseñanzas como nos ha dejado hoy a nosotros, de verdad. Maravilloso. Cuando la hicimos con Magnolia, la esposa de René, nosotros quedamos Fascinados. decíamos, Hermosa. y hoy de nuevo también decimos qué maravilla de charla. Gracias de verdad a Pacho por traer a Daniela al mundo, de Gracias. verdad por contribuir a eso. Como se lo dijimos a Magnolia, gracias por estar al lado de René, a vos gracias por ser la hija de Pacho y superarlo en tantas cosas que esta charla nos ha traído el día de hoy. Felicitaciones, de verdad. Hoy fue una hora, luego te invitamos cuando el estudio esté más montado, te prometemos ventilador, te prometemos cosas. Hoy en el 10 Estudio estamos aplicando lo que hoy dijiste también de eche para adelante y trate de sacar a esa lo suyo también. Total, hoy, Ujú. hoy justo los chicos del equipo me dieron una frase muy bacana y es que muchas veces uno tiene que hacerlo y luego hacerlo perfecto. Eso nos dijo aquí don Ricardo Mallorca. Dijo, Estamos alineados. yo les prometo que salimos con lo que se pueda salir bien, pero no Ya perfecto después lo hacemos todavía. Perfecto, buenísimo. Ahí está, vean, Ricardo, ahí, como ahí ríe. Sí, se los dije. Tal cual. Ahí se nos cobra. Muchísimas gracias, de verdad, Juan David, muy amable. A Daniela ya le dijimos de verdad que nos parece una mujer fantástica. Esta es tu casa siempre como lo ha sido siempre, la tertulia verdolaga La casa de Pacho y también. la casa de Pacho, que es familia absoluta, lo consideramos. Pues Yo tú sé. tienes una figura paterna con Pacho, nosotros también tenemos una por eso figura yo sé que es un paterna papá compartido, con yo ya Pacho. Entonces, lo declaro y nos lo declaramos hermanos. Sí, los hermanitos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de La Tertulia, el podcast Muy Amables.